Dios en perspectiva. Hoy vamos a escuchar a Carlos Barbosa, el filósofo de la Universidad Nacional, está estudiando la maestría en filosofía, aquí también. Es miembro fundador del grupo Darsana, que es un grupo que se ha dedicado al estudio del pensamiento oriental. Carlos tiene un gusto especial por los estudios de la filosofía budista y la filosofía de la religión. Hoy nos va a presentar una ponencia titulada Dios desde una perspectiva budista, en signos de pregunta. Muy buenas tardes, no ya noches, bueno, lo de noche. Porque ese es un asunto que tiene, en lo que yo creo que la filosofía budista tiene mucho que ver. ¿Se oye? ¿Poco más? Ya. ¿Ahora sí? Bueno, también. Por cierto, que eso de buenas tardes o buenas noches, ¿cuándo termina la tarde y cuando comienza la noche? Es un problema de frontera, me podría decir. Yo creo que la filosofía budista tiene mucho que decir al respecto, ya que íbamos a ese caso. Igual es bastante interesante, sí. Pero ya para no desviarnos más, pues no voy a hablar de problemas de frontera. Quién sabe si tenga que ver ahora con el asunto. Quiero hablar sobre cómo sería posible una perspectiva de Dios desde el budismo. El asunto es, ¿por qué? Bueno, me invitaron acá a hablar en este curso de extensión y el tema de este curso es Dios. Y pues, lo que, o bien puede decirse, yo podría pensar que por la razón por la que me invitaron es por mi trabajo en budismo. Y es un poco curioso. ¿Qué podría decir una persona que me había trabajado en budismo? Es una religión atea sobre Dios. El detalle, la religión atea hablando sobre Dios. Entonces, parece una idea muy extraña, pero lo extraño en realidad es la realidad. Como les digo, podría decir la realidad a veces supera la ficción con la imaginación más. ¿Mejor? ¿Aló? ¿Ya? ¿Se escucha bien? Uy, bastante mejor. ¿Cómo podría ser eso? Yo creo que en realidad lo sorprendente es que sí ocurre, que los budistas sí hablan de Dios y que, pues de hecho, particularmente en el siglo XX uno puede notar cómo especialmente el caso del contacto entre el budismo y el cristianismo, como se ha dado al nivel de los practicantes, realmente arroja resultados muy asombrosos. Muchos practicantes budistas y practicantes cristianos se han acercado de un modo que uno no habría sospechado que iba a ocurrir. Está hablando de monjes, claro, tanto de un lado como del otro, principalmente, pero también en otras áreas. Yo podría dar dos ejemplos ahora de ese acercamiento entre budismo y cristianismo. Uno de ellos es la Escuela de Filosofía de Kioto. ¿Me permite? Estos dos personajes solo son dos de los que quería mencionar, Nishida Kitaro y Nishitani Keiji. Aquí el apellido va primero. Ellos son filósofos japoneses, máximos representantes de la Escuela de Filosofía de Kioto. ¿Por qué menciono este ejemplo? El asunto es que tanto Nishida como Nishitani tratan la cuestión de Dios. Y no es simplemente que la traten, de hecho le dan una gran importancia, parecen mostrar una gran apreciación por la religión cristiana.
Hoy día, digamos, esa interacción también se da en la otra dirección, es decir, cristianos que tienen una enorme apreciación por el budismo y no por ello dejan de ser cristianos. Eso es la Universidad de Nanzan, en Japón, donde estos filósofos y otros filósofos de la escuela de Kioto son ampliamente estudiados, tal vez más que en ninguna otra parte del mundo. Este es un ejemplo de acercamiento. Otro ejemplo que quisiera mencionar es una revista, en inglés se llama Buddhist Christian Studies, que eso en español sería Estudios Budistas Cristianos. Y eso la publica la Universidad de Hawái. Y la revista está consagrada al diálogo entre las dos religiones. Y la cuestión entonces son dos ejemplos, pero tan solo ejemplos, de que en el siglo XX hubo un acercamiento muy grande entre el cristianismo y el budismo. Y si eso es posible, si es posible que se acerquen, que sientan simpatía uno por el otro, entonces uno tiene que pensar cómo es posible si la una es una religión atea y la otra es una religión teísta. Ese es el punto. La pregunta se nos vuelve interesante. La cosa es esa. Digamos, el interés de la pregunta es ese. No simplemente como, bueno, es una religión atea, ¿cómo podría tener una concepción de Dios? Eso tal vez sería una preocupación más, digamos, alegre, si no fuera porque de hecho los budistas y los cristianos se han acercado. Un primer punto ahí es tratar de entender cómo es que el budismo es una religión atea. Eso tal vez nos ayuda a aclarar cosas. No nos va a ayudar a entender cómo podría haber una perspectiva budista de Dios, pero sí nos, digamos, allana el camino, creo yo. Y el asunto es que el budismo no es una religión atea, del mismo modo que hay ateos modernos. El ateísmo con el que estamos relacionados más normalmente es el ateísmo contemporáneo, estilo Richard Dawkins, Richard Dawkins, o algunos otros personajes que se declaran ateos como tal. Estos ateos lo que quieren decir no es simplemente no creemos en Dios, sino que además dicen es irracional, o al menos no es lo más conveniente creer en Dios. Y sencillamente esa noción debería desaparecer de nuestras vidas. Es decir, la atacan frontalmente. Por eso es que uno le sorprendería que un ateo pudiera, digamos, quisiera o pudiera decir algo sobre Dios. Solo lo negaría, esa es la cosa. Pero el budismo no es ateo en ese sentido. En el sentido de negar que haya Dios o que haya dioses. Es en otro sentido, y para entenderlo creo que es importante meterse un poco en el contexto en el que el budismo nació. Digamos, algunos sabrán que el budismo nació en la India alrededor del siglo VI a.C. y en ese momento la India sufría una transformación espiritual muy importante. La había pasado de una etapa que era el brahmanismo a formas religiosas nuevas. ¿En qué consistía el brahmanismo, la religión aria tradicional? El centro del brahmanismo era sostener que el eje de la vida religiosa consistía en el rito. El rito es el fundamento no solo de eso, sino del universo mismo. ¿Por qué? Los dioses están en una esfera superior y tienen poderes especiales y lugares, digamos, de privilegio en la realidad, en el mundo. Pero a su vez dependen de los seres humanos para existir. Los humanos dependen de los dioses, pero los dioses también dependen de los humanos. ¿En qué sentido? El alimento de los dioses lo proveen los humanos a través del rito. Pero para que el rito se pueda hacer de manera adecuada se necesitan unos parámetros y unos cánones extremadamente estrictos. Tan estrictos que si falta un pequeño detalle, si una sílaba mal pronunciada, un movimiento mal ejecutado, puede arruinar todo el efecto. Pero si el rito se ejecuta bien, los dioses se alimentan, están contentos y la vida humana también está garantizada. Ese es el equilibrio del mundo.
Para ellos tenía toda la importancia por esa razón. Del rito depende el equilibrio del mundo. Sin embargo, eso se empieza a atacar en dos frentes. Y en las Upanishad, que se escriben entre los siglos VIII y VI antes de Cristo, desde esa época están datadas, empiezan a verse cuestionamientos muy fuertes a esa concepción de la realidad. Primero que todo, el rito. En los Upanishads se podrá insistir, sí, en efecto el rito es la base del equilibrio del universo. Se necesita que algo muera para que después surja vida a partir de ahí. Pero se llega que el rito tenga que ser ejecutado explícitamente por seres humanos, porque de hecho el rito se está ejecutando en todos los procesos de la naturaleza. Mi comida ya es un sacrificio y mi estómago es un fuego del sacrificio, es el fuego del sacrificio. Ahí se hace el rito, ahí se hace el sacrificio y ahí se genera vida. Así lo mismo en todos los procesos naturales. Esto es apenas un ejemplo. Entonces el rito explícito hecho por los brahmanes no es necesario. Primer cuestionamiento. El segundo, que nos concierne más ahora, es el del lugar de los dioses. No es tan privilegiado. Los dioses también están sometidos a la decadencia, a la muerte y al renacimiento, como los seres humanos. Solamente que, bueno, si ellos viven en una mayor opulencia, pueden vivir mucho más, es cierto, pero no importa. Están tan sometidos al renacimiento y la muerte como los seres humanos, tanto que eventualmente pueden renacer en reinos inferiores, pueden renacer como humanos, pueden renacer como animales, dependiendo de sus actos en su vida como dioses. El budismo surge en ese contexto de cuestionamiento. Ya para la época del Buda, pues los primeros textos budistas señalan la existencia de muchos maestros que trataban de instruir a otras personas en la meditación, o en el yoga se puede decir. Y el Buda no es entonces el primero que sugiere esa idea, no es el primero que sugiere el cuestionamiento al lugar especial de los dioses en el universo. El budismo radicaliza esa idea. Uno puede decir, como les decía, el budismo está claro que los dioses pueden decaer, igual que los seres humanos. De hecho, y en esto es más radical, señala que la existencia humana es mejor, en último término, que la de los dioses. Y uno dice, ¿por qué? Los dioses son más opulentos, en el sentido de tienen satisfacción, sus placeres son satisfechos continuamente y en un agrado inmenso. Entonces, ¿por qué razón decir que ellos no viven, mejor dicho, en cierto sentido viven mejor que nosotros? Entonces, ¿por qué decir que su existencia no es la mejor? Porque los seres humanos están en un grado lo suficientemente alto de la existencia, pero como para ser capaces de seguir un camino espiritual conscientemente, pero a la vez no es un grado demasiado alto de la existencia como para que no se percaten de que hay sufrimiento y precisamente tiene sentido un camino espiritual. Un Dios, como está continuamente en satisfacción de sus placeres, difícilmente se va a dar cuenta del carácter transitorio de la existencia. Entonces va a estar completamente distraído en sus placeres y después decaerá. Incluso puede que en grados de la existencia que implica más sufrimiento que la vida humana. Mientras el ser humano, como seres humanos, sí podemos darnos cuenta de ese carácter transitorio de la existencia y comenzar un camino que nos conduzca a la superación del sufrimiento. Eso es el contexto budista. Entonces, precisamente el budismo es ateo, no en el sentido de que niegue la existencia de los dioses, sino que niega que los dioses tengan alguna relevancia o algún papel en la vida espiritual de las personas.
El ser humano, el camino espiritual de un ser humano no depende de ellos. No tiene caso pedir su auxilio o esperar su aceptación. Porque en últimas son seres transitorios como nosotros. El camino espiritual depende enteramente del individuo mismo, En ese sentido se dice que el budismo es una religión atea. Eso es importante como para evitar el malentendido de decir que el budismo niega la existencia de Dios en el sentido que un ateo contemporáneo lo haría. Entonces, digamos, un budista ortodoxo podría decir, pues nosotros no decimos que hay un Dios para allá, un ser supremo personal, pero eso no lo equipara. Esa es la idea que yo quiero poner aquí. Eso no le equipara al ateo contemporáneo. Lo que voy a decir acá, no sé, digamos, desde un punto de vista ortodoxo, qué tan sostenible sea. Me refiero a que en el budismo hay dos ramas principales, dentro de esas ramas igual que hay muchas escuelas, pero hay una rama ortodoxa o Theravada y una rama llamada Mahayana. El Theravada es el budismo ortodoxo. El Mahayana, al Mahayana tal vez estemos más acostumbrados porque dentro de la tradición Mahayana se dio el budismo tibetano, se dio el budismo chino y se dio el budismo japonés, entre otras la escuela Zen. Bueno, la variedad entre el Mahayana es muy grande. Yo lo digo porque me quiero concentrar en el Mahayana. Tal vez lo que vaya a decir pueda valer para el Theravada también. Ya decir por qué. Pero quisiera concentrarme en el Mahayana, en todo caso. Bueno, entonces ya tenemos una cosa, el budismo, en qué sentido el budismo es ateo, pero todavía no nos aclara eso, en qué sentido el budismo puede ser una manera, desde el budismo se puede ganar una perspectiva de Dios en mayúscula. El asunto es este. Si uno lo mira desde el punto de vista teórico, la noción no sale. Está claro que la doctrina budista, teóricamente entendida, la doctrina cristiana o la doctrina musulmana, la doctrina judía, son incompatibles. No tiene caso. O sea, el mismo hecho de que las religiones monoteístas dicen hay un Dios, el fundamento de la vida religiosa es ese, y el budismo no lo diga, eso es suficiente. Es suficiente el hecho de que, de hecho, las religiones, muchas, no sé si todas las religiones monoteístas, pero muchas sí digan que la salvación depende de Dios, y el budismo diga que depende del individuo mismo. Ya, por ejemplo, ese punto dice uno, ¿cómo reconcilia uno eso? Tal vez no resulte tan fácil. O sea, yo no puedo, digamos, en este momento afirmar con toda contundencia que eso es así, pero la verdad soy muy escéptico. Siempre van a resultar problemas si uno mira, digamos, trata de aproximar el budismo y el cristianismo por el lado teórico. Siempre va a haber problemas. Pero otra cosa pasa si nosotros entendemos estas religiones como experiencia. Si miramos el asunto desde el punto de vista de la experiencia religiosa, la cosa puede ser muy diferente. Pues yo aquí me concentro mucho en el caso del cristianismo, porque igual me imagino que este auditorio está más familiarizado con el cristianismo que con cualquier otra religión monoteísta. Pero tampoco quiero hacer que lo que diga acá dependa de la relación especial entre el budismo y el cristianismo. Tal vez podemos dar algunos ejemplos en el Islam o en el judaísmo. Igual, también yo mismo confieso que de Islam y judaísmo es prácticamente nada lo que puedo decir. Entonces, también por eso me concentro en el caso cristiano. Vamos a empezar de esta manera. La cuestión es, me voy a apoyar en una noción
que ustedes habrán oído, de la que habrán oído hablar, que es la noción de nirvana, la idea de nirvana. ¿Qué es esto? Es una palabra, es moneda común, como la palabra karma, ya se volvió parte del vocabulario común. Incluso hay un grupo de rock con ese nombre y es un grupo que ya es parte de la historia del rock, lo saben muchos acá. Pero yo creo que, digamos, popularmente, tal vez por esa misma razón, por ya ser moneda corriente, es muy difícil que uno se le explique muy bien en qué consiste, medianamente en qué consiste el nirvana. Es muy común, por ejemplo, sostener que el nirvana es un estado de la mente, un estado que se alcanza. Creo que eso está lejos de ser así. Creo que no lo entendían de esa manera. Creo que el budismo entiende más el nirvana como la realidad tal como es. La realidad real, permítanme la redundancia. ¿Cuál es el asunto? En la vida ordinaria no estamos en contacto con la realidad tal cual es. El budismo diría eso así tajantemente. No lo estamos. Eso es importante, digamos, porque el budista diría que el motivo por el cual no nos despegamos del sufrimiento es precisamente que no vemos las cosas tal como son, la realidad tal cual es. La cuestión entonces es, bueno, entonces ¿cómo se accede a la realidad tal cual es? Y ahí está el punto en el que nos vamos a poder concentrar en la experiencia religiosa y no en los conceptos. Pues no tanto en los conceptos, quiero decir. Al nirvana se puede entender la realidad tal como es, porque ahí la palabra entender no es la mejor, pero digamos, se puede aprender la realidad tal como es, si se sigue un camino, y ese camino implica, de hecho, el centro de ese camino es la meditación. Meditación también es una palabra que ya es moneda corriente, pero ¿qué significa eso? Meditación es un ejercicio que simplemente significa atención y concentración. Entrenar la atención en la experiencia presente, en la capacidad de concentración. ¿Por qué? Porque esa es la manera de entrar en contacto íntimo con la realidad como es. En la vida cotidiana, desde un punto de vista budista, se diría que no estamos distraídos todo el tiempo en un objeto u otro. Un momento estamos pensando en el café, en otro en si el micrófono va a funcionar, después si hay que preguntas irán a hacer, después uno dice ¿será que consigo bus? Así. Uno tiene 1000 objetos en la cabeza, de todo tipo, deseos, pensamientos, teorías. Pero precisamente ese modo de vivir es el que impide el contacto con la realidad tal cual es. ¿Cómo es la manera de entrar en contacto? Concentración. Y generalmente el ejercicio por el que comienza eso es sentarse en una posición cómoda y concentrarse en la respiración. Y a medida que va avanzando el ejercicio, empiezan a disparársele a uno ideas y deseos y contenidos en la mente. A medida que eso pase, es preciso entonces dejarlos pasar, no retenerlos, que es precisamente lo que uno haría en la vida ordinaria, retener esos pensamientos y elaborar sobre ellos. Entonces, en vez de eso, uno los deja pasar. Digamos que a medida que uno se va entrenando en eso, estaría más en capacidad de contemplar la realidad, su propia experiencia, tal cual. Esto es interesante porque, digamos, tal vez como resultado de algunas asimilaciones del budismo y de las religiones indias, hoy en día se cree que la meditación es un medio para viajar a otros mundos, a otras dimensiones de la realidad. Hay un término para eso, planos astrales, por ejemplo. Pero bueno, esta es la idea de algunas corrientes, pero no es la idea del budismo ni del hinduismo, definitivamente. En realidad, la idea del hinduismo es que mediante la meditación uno no está accediendo a ningún mundo diferente. Es el mismo mundo, la misma realidad, solo que el contacto con ella es un contacto real. Ahí está. ¿Por qué nos hemos metido tanto en esto? Porque
Yo diría que precisamente un budista puede entender a Dios desde el punto de vista de entender la experiencia de la presencia de Dios. ¿Qué sería para un budista la presencia de Dios? Sería precisamente contacto auténtico, real, con la realidad. Hay una referencia de Nishitani, uno de los señores que les mencionaba acá arriba, de un libro que se virtió al español con el título de La religión y la nada. Y él se refiere al caso de a dos referencias a Dostoyevsky tiene. Una de ellas es de un diario que escribió este escritor ruso cuando estaba en un periodo de prisión. Se llama Memorias de la Casa Muerta. La cita dice así, en español: miras largo rato y divisas finalmente mísera y ahumada tienda de nómadas. Divisas el humito junto a la tienda, una kirguís que por allí labora con sus ovejas. Todo aquello pobre y salvaje, pero libre. Divisas algún pájaro por el aire azul, transparente, y largo rato, con tesón, sigues su vuelo. Ya se cierne sobre el agua, ya desaparece de un aletazo, ya finalmente se reduce a un punto apenas perceptible. Hasta la pobre mezquina florecilla del campo que me encontraba en primavera precoz, en las quiebras de la pétrea ribera, fijaba como morbosamente mi atención. Y enseguida Nishitani nos aclara lo siguiente: como nos cuenta el mismo Dostoyevsky, este es el único lugar en el que vio el mundo de Dios, la limpia y clara lontananza, la despoblada y libre estepa. Después, sobre el mismo punto, continúa Nishitani diciendo que en Los hermanos Karamazov y en El adolescente, Dostoyevsky dice que Dios puede ser hallado en una simple hoja al amanecer, en un rayo de luz solar o en el llanto de un niño. Como quien dice, Dios puede ser hallado en cualquier lugar del mundo, hasta en las cosas más sutiles, más pequeñas, aparentemente más insignificantes. Se halla ahí, en la experiencia misma, no en un topos uranus o en un sitio supremo al que uno no puede acceder, sino en la misma experiencia humana, pero vivida de un modo muy diferente, de un modo, digamos, de contemplación que lo arroja a uno de lleno a la experiencia misma, y un modo de contemplación que implica que eso tiene, ¿sí?, un enorme gozo. Yo creo que no es el único ejemplo en un contexto cristiano, digamos, que este tipo de descripción de la experiencia religiosa se puede hacer. Pero claramente Dostoyevsky, como también Tolstoy, tenía una mentalidad muy religiosa, pero uno puede decir, bueno, eso no era precisamente un doctor cristiano, un sacerdote, un obispo, pero yo diría precisamente, no estamos hablando aquí de una persona que esté exponiéndonos la doctrina cristiana o la doctrina de alguna religión monoteísta. Tenemos ante nosotros una persona que está describiendo su experiencia, una experiencia religiosa. Yo creería que precisamente ese tipo de narración que hace Dostoyevsky es la narración de alguien que ha sentido la presencia de Dios. La presencia de Dios en la naturaleza. Para llegar a eso, lo dicho, el equivalente de eso es lo mismo, es concentrarse, estar atento completamente a esa experiencia, sin tener pensamientos que lo estén distrayendo a uno de la experiencia. Hay algo más que decir sobre esto. Y es, bueno, pero entonces el budista, si cree, digamos, entiende la presencia de Dios como la experiencia meditativa en su último grado. Entonces, primero que todo es una cosa que solo se llega a eso en unas circunstancias muy, muy particulares, en un salón silencioso, en cierta posición y no sé qué. Y segundo, sería una elaboración del sujeto, no un contacto con la realidad como tal. Un estado psicológico,
Es una forma de ver la experiencia, pero puede haber otras. Entonces, ¿por qué la relación entre Dios y realidad? Estoy acudiendo aquí a un supuesto, y es precisamente la idea monoteísta de que Dios es la garantía, el sustento, el fundamento de la realidad. En las religiones monoteístas abrahámicas, igual no significa que Dios equivale al mundo, no es lo mismo que el mundo, pero si uno se pregunta por de dónde sale el mundo y de qué depende su ser, la respuesta es de Dios. Entonces, por eso hay una intuición, digamos, en las religiones monoteístas de que lo que significa Dios, sea lo que sea, tiene que ver con la realidad, en su último sentido, la realidad real. Y aquí digamos, no es gratis que profiera esa redundancia. Bueno, entonces a lo primero, la experiencia meditativa solo se podría alcanzar en ciertas situaciones particulares, pero en realidad, digamos, obviamente comenzando, es importante estar en una disposición corporal y en una disposición digamos, que el entorno esté dispuesto de tal modo que se favorezca la concentración. Sin embargo, digamos, la experiencia meditativa podría vivirse en cualquier situación de la vida, haciendo fila para el mercado, yendo a caminar por ahí. No tiene que ver con o sea, esencialmente tiene que ver no con una disposición corporal o del salón donde uno esté, del lugar donde uno esté. Esencialmente tiene que ver con una disposición de la mente. Uno puede llegar a entrenar la concentración y la atención en situaciones como caminar, como haciendo la fila para el mercado, como les decía, incluso dictando una conferencia, y pues con eso que creo que no lo estoy haciendo muy bien, pero de cualquier situación de la vida, incluso pensando. Suena curioso, pero incluso en el ejercicio intelectual de pensar. Entonces no se trata de algo muy particular o que se alcance, digamos, que solo se puedan alcanzar dadas ciertas circunstancias ambientales. Lo segundo, la relación entre, digamos, la experiencia meditativa y la realidad. El detalle, diría yo, es que uno no puede decir desde una perspectiva budista, en términos estrictos, que la experiencia meditativa es la experiencia de un sujeto que la tiene. Uno está acostumbrado a hablar de uno como teniendo estados mentales, teniendo deseos, teniendo pensamientos, teniendo sensaciones de placer y dolor. Pero un punto clave del budismo, y algunos de ustedes también lo saben, es que eso supone generalmente la idea de que hay un yo nuclear substancial que en último sentido, digamos, no depende para existir de los otros fenómenos. Y precisamente el budismo, uno de los pilares centrales del budismo es decir, eso es mentira, es una ficción, es un engaño. Y es un engaño muy fundamental porque no es simplemente una creencia que uno adopte, sino que toda la experiencia de uno ha quedado moldeada por ese supuesto de que uno es un yo substancial, independiente de todo lo demás. Entonces, si uno va a hablar de la experiencia meditativa, y de hecho una de las cosas que se llega a realizar mediante la experiencia meditativa es el conocimiento de sí mismo como un no yo. Es decir, se llega a reconocer que uno no es un yo sustancial, eso no existe, hay experiencia y ya. Entonces, propiamente hablando, ese contacto con la realidad que se alcanza mediante la experiencia meditativa, digamos, no se puede describir en términos de yo teniendo ciertos estados mentales. Ahí hay una pugna entre el budismo y cierto vocabulario común para describir la mente. Y por esa razón, uno puede seguir sosteniendo que ahí hay un contacto con la realidad, y no un simple estado, digamos, una simple situación mental. Y debo insistir en esto precisamente porque, como les digo, hay que ser fieles a esa intuición básica de que la noción de Dios tiene que ver con la realidad, con mayúscula, la realidad.
Ahora bien, el asunto mío no es simplemente eso, tanto esa idea de Dios como contacto de la realidad, como también esa experiencia de sí mismo como un no yo, se puede ver en algunos cristianos. Hay un ejemplo muy bonito para mí, y es Eckhart. Eckhart en uno de sus, ¿cómo se dice? En uno de sus sermones dice lo siguiente: alguna gente simple se imagina que deberían ver a Dios como si estuviera allí y ellos aquí, pero no es así. Dios y yo somos uno. Dios y yo somos uno en el obrar. Él actúa y yo llego a ser. Hay cristianos, y también puedo decir que hay musulmanes, los sufíes por ejemplo, llegaron a tener una experiencia de la presencia de Dios como ausencia de sí mismos. Yo creo que ahí está ese punto, una experiencia de sí mismos como no yo. Y no solamente eso, sino que además no lo presentan como siendo una especie de ficción o un sueño o una alucinación, sino como una vivencia de la realidad muy presente. Eso para mí indica que la atención está en su punto máximo, y precisamente eso hace problemático decir que una persona que llega a tener esta experiencia está simplemente loca, que le falta un tornillo. Bueno, pero igual, más allá de eso, el asunto es, precisamente si uno mira la cuestión de la experiencia religiosa, hay hombres y mujeres cristianos, y hay hombres y mujeres musulmanes, no sé en el caso judío cómo será. Tengo alguna noticia, pero muy escasa de que así sería, pero hay personajes de estos que no, digamos, enfocan su vida espiritual y escriben al respecto, no desde el punto de vista del que está teorizando y diciendo la doctrina es tal y tal, sino que uno podría leerlos mucho más enriquecedoramente como estando ellos describiendo su experiencia. Es una experiencia, como ya señalaba, de sí mismos, primero en contacto muy íntimo con la realidad, y eso implica, de hecho, ese contacto íntimo con la realidad implica que se han dejado a sí mismos, han dejado su yo. Si la cosa es así, el budismo como experiencia religiosa no es nada muy diferente. Puede haber diferencias de matiz, pero por lo menos en ese terreno de la experiencia, los budistas y los cristianos congenian. Los budistas y los musulmanes pueden perfectamente congeniar. Y eso explicaría por qué ha habido budistas y cristianos desde el siglo XX que se entienden. Yo quisiera terminar con una experiencia personal, de hecho, pero es importante, que es un testimonio propio. Yo alguna vez estuve, hace ya varios años, en una sesión de meditación. Era una técnica especial que va dirigida a tomar uno en cuenta sus propios actos incorrectos y purificarse. No quiero saber, está demorándose. Bueno, el caso es que el nombre es Vajrasattva, realmente no lo podemos escribir aquí ahora, es el nombre de la técnica. Estuve en ese momento así y varios días después de haber estado en esa sesión, estaba hablando con una amiga y éramos varios amigos. Ella es cristiana y de hecho conversa. Pues es curioso porque el contexto en el que ella se crió fue muy distinto. Pues, bueno, algo distinto. El papá era gnóstico, ella no lo convenció eso. A otros sí les convencerá, pero a ella no le convenció y buscó otras cosas. Terminó siendo cristiana, no recuerdo de qué escuela, pero bueno, eso es lo de menos. Y algunos de los amigos que estábamos reunidos ese día, algunos de ellos eran de esos ateos juveniles que dicen, no, hay que atacar eso del cristianismo y no sé qué. Entonces le preguntaban a ella, oye, ¿tú cómo es que puedes decir que eres cristiano y que crees en Dios? ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacas eso? Entonces ella dice, es que yo lo siento. Y ellos le dicen, ¿cómo así que lo sientes? Entonces ella dice, como yo no puedo definir muy bien eso, pero cuando yo estoy en oración y quiero llamarlo, yo lo llamo y él se presenta. Cuando yo escuché que ella decía eso, tuve una sensación de ajá en la cabeza. Lo primero que me acordé fue mi experiencia
en esa sesión de Vajrasattva. Y pensé como, ya, esa sensación de que, entiendo. Digamos, eso podría no ser mucho, pero posteriormente eso me hizo sentirme muy cercano. En ocasiones hablaba con ella y ella me contaba sus problemas, pero los contaba desde su propia perspectiva, hablando en términos cristianos, de Dios y tal cosa. A veces ni los mencionaba, pero el caso es que no costaba mucho trabajo para mí responder. Ella me exponía una situación, tengo tales y tales problemas, no sé qué, y yo le contestaba en términos cristianos, en términos de Dios esto, de Dios lo otro. Inmediatamente la reacción de ella era como, Messi, no había caído en cuenta, qué punto. Mi experiencia religiosa en ese momento era la experiencia de una persona que estaba comenzando en el budismo, personalmente, no una experiencia de un cristiano. Pero bueno, había nacido en un contexto cristiano, pero lo que me llevó a hablar con ella de esa manera fue esa conexión que llegué a hacer en ese momento, entre la experiencia de ella y la mía. Y a veces funciona a un nivel que yo, no sé, creo que difícilmente puede decir que haya manejado esa intimidad de una mente a otra con otra persona en la vida, por lo menos en materia religiosa. Y eso es indicativo de algo. Sé que no soy un caso especial y que de hecho hay muchos budistas y cristianos que se han entendido tal vez a niveles más profundos, y eso tiene que recibir una explicación. La explicación es sí, bueno, por lo menos de este lado podemos decir una cosa, y es, el budista puede entender al cristiano cuando habla de Dios, y lo puede entender, porque en últimas su experiencia se lo permite. Esa es la experiencia en que pueden congeniar, su experiencia religiosa. Pero yo dejo como muchos cabos sueltos probablemente, pero bueno, creo que hay ocasión para preguntar. Yo con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, gracias a